Padre, te damos las gracias porque nos permites estar aquí. Papá, gracias por todo lo que nos has dado. Señor, en esos momentos queremos entrar en tu presencia. Queremos quitarnos de toda distracción, de todo dolor, de toda ansiedad. Queremos ser solamente tú y yo. Padre, queremos que ese sentimiento, que este deseo sea compartido por todos nosotros, los que estamos aquí en tu casa y los que están en su casa viéndonos a través de Facebook. Señor, queremos quitar toda atadura, queremos quitar todo lo que nos distraiga. Queremos entrar limpios en tu presencia para darte la honra y la gloria solamente a ti, al hacedor de milagros, al Rey de maravillas, al Alfa y Omega. Queremos darte la gloria a ti. Señor, te pedimos que si todavía hay personas que van a llegar, procura sus pasos. Cuídalos, Señor, que lleguen con bien, que no haya distracciones, Padre Santo. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el dulce y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y con ese mismo entusiasmo, hermanos, queremos cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré Tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida tú eres el Rey. y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré Tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré Tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida tú eres el Rey. y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor.
gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, amados hermanos, es momento de agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado esta semana. Los invito a cerrar sus ojos y a que se unan conmigo a esta oración. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, este día te damos las gracias porque nos permitiste llegar aquí con bien, nos permitiste llegar aquí con salud, Dios mío. También te pedimos que traigas con bien a los que todavía falta que lleguen, Dios mío. Te damos gracias porque siempre estás ahí con nosotros, Dios mío, en los momentos más difíciles que tenemos. Aunque no te veamos, Dios mío, sentimos tu presencia, sentimos cómo moras en nuestra vida, Dios mío. Te damos gracias porque nos permites tener al pastor, Dios mío, lo libraste de esos problemas que tuvo muy fuertes, Dios mío. Te damos gracias porque nos permitiste ver un nuevo día y todo esto te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Los invitamos nuevamente, hermanos, a ponerse sobre sus pies para entonar la siguiente alabanza. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, eres libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, eres libre en verdad. Al
rodillas. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición. Gozo verles, hermanos, con la bendición del Señor. Bienvenidos que aprovechan esa oportunidad de saludarnos. Ese es un gusto. Dios les bendiga. ¿Alguien más que nos esté visitando ahí en la parte de atrás? Allí está la mamá de Pedro. Damos gracias a Dios también. Bienvenida, que el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios. Y además de estar contento Pedro, Nelly, por tener a la familia, pues también que pueda acompañarnos en esta tarde. ¿Alguien más que nos esté visitando? Ya todos los demás somos de casa, allá arriba también. Bueno, hermanos, nos ponemos de pie, vamos a entonar esta alabanza. No nos podemos saludar todavía de mano, pero podemos girar nuestra mano, saludarnos, porque nos gozamos de estar en la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga. casa de Dios.
casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. En la Biblia podemos encontrar una parábola muy fuerte, que es la parábola del hijo pródigo. Un hijo que, a pesar de todo, de los errores que cometió, el padre lo recibió. Le puso un anillo en el dedo y lo amó y lo cuidó como si no hubiera pasado nada. Cuando Dios se presenta en nuestras vidas, es ese padre que, a pesar de los errores que podamos cometer, de las fallas, de las mentiras, de las traiciones que podamos causarle, Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a decir que está ahí para nosotros. Este canto, esta alabanza, refleja ese amor que Dios tiene para con nosotros y ese amor que nosotros tenemos que tener con Dios. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar. Desde mi interior mi alma clamará. Dios eterno,
Gracias, Padre. Gracias, Padre, por todo tu amor, por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por obrar en nuestras vidas, por tomar la decisión que tú has tomado para con nosotros. Puede que a veces nos cueste trabajo entenderla, puede que a veces nos negamos a entenderla, pero Señor, tú eres bondadoso, tú eres fiel y justo, y te damos gracias por eso, Señor, porque nos instruyes, porque en ese camino que nosotros tenemos, tú nos cuidas día con día y nos dices: aquí estoy. Gracias, Padre. Te pedimos en estos momentos por la vida de la hermana Vero, que traerá tu palabra. Bendícela, Padre Santo, utilízala, Señor. Te pedimos también por nosotros, que tengamos un corazón dispuesto, Señor, un corazón dispuesto a renunciar al control y entregártelo todo a ti. Te lo pedimos, Padre Santo, te lo suplicamos, en el dulce y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder compartir de su palabra. Como todos saben, bueno, del evento que le pasó al pastor, el día lunes tuvo un infarto y tuvo que ser intervenido por un cateterismo, y pues ahora está en recuperación. Pero como les decía el miércoles a los hermanos, pues las actividades de la iglesia continúan, porque la presencia del Señor está con nosotros. Y bueno, también Jaime, que en ocasiones lo ha ayudado a predicar, pues se encuentra en la ciudad de Jalapa desde el viernes, porque iba a participar en una boda, un culto de acción de gracias de unos chicos que lo invitaron a predicar. Y bueno, pues ya me tocó a mí salir adelante. Damos gracias a Dios porque el Señor sin duda nos bendice a través de la predicación de su palabra. Y bueno, hermanos, estamos terminando esta semana, la tercera semana de la campaña 8 decisiones que sanan tu vida. Y hasta ahorita hemos visto los primeros 2 pasos que hay que dar y las decisiones que hay que tomar. Aquí en los costados de los muros se encuentran estas lonas. La primera decisión que nosotros tenemos que tomar, dice ahí, reconocer nuestra necesidad, y debemos decidirnos por la realidad, porque para que se haga real la sanidad de nuestra vida, de todas nuestras heridas, nuestros complejos o nuestros malos hábitos, número 1, tenemos que reconocer que tenemos un problema. Tenemos que reconocer que nosotros no somos Dios y que además por nosotros mismos no podemos controlar la tendencia a hacer lo malo, y que por lo tanto nuestra vida es ingobernable. La semana pasada veíamos la segunda semana de la campaña, es que además de reconocer nuestra necesidad, tenemos que buscar ayuda, y la decisión es, dice, decídase por la esperanza. Tenemos que reconocer, hermanos, que Dios tiene el poder y que Él está dispuesto a ayudarnos. El Señor conoce nuestros problemas, se interesa por ellos, Él sabe todo lo que sucede en nuestra vida, pero además de eso nos ofrece la ayuda para que podamos cambiar. Pero aquí, hermanos, no es suficiente en saber que Dios nos ayudará, sino que nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que cruzar esa línea. Así que después de tomar la decisión de reconocer nuestra necesidad
y la decisión de que necesitamos buscar ayuda y la ayuda en Dios, porque no podemos ir a buscar a otras personas que a lo mejor estén igual de lastimadas o de enfermas que nosotros, sino tenemos que ir en la búsqueda de Dios. El tercer paso que tenemos que dar, y es aquí donde vamos a meditar en esta tarde, tenemos que renunciar al control. Tenemos que decidir por el compromiso. Conscientemente, nos decía esta semana el capítulo del libro, tenemos conscientemente que elegir entregar toda nuestra vida al control y al cuidado de Cristo. Mientras, hermanos, nosotros no tomemos esta decisión, y sin lugar a dudas aquí empiezan también nuestras verdaderas luchas. Porque sí podemos reconocer que tenemos necesidad de Dios, sí podemos reconocer que vamos en la búsqueda de la ayuda de Dios, pero aquí empieza lo bueno. Tenemos que cederle al Señor el control de nuestra vida, para que entonces así estas decisiones realmente se hagan efectivas en nuestra vida. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque, Padre, tú nos das la oportunidad de seguir meditando en tu palabra. Que, Señor, a través de esta campaña que estamos llevando de 8 decisiones que sanan nuestra vida, además, Señor, de conocer estas decisiones, tomemos, Padre Santo, el firme propósito de cumplir con cada una de ellas. Padre Santo, hemos podido reconocer que tenemos problemas, que tenemos malos hábitos, que tenemos complejos, que tenemos heridas del pasado. Pero también, Señor, hemos podido entender que podemos recurrir a ti para que seas tú el que nos ayude a sanar esas situaciones. Pero por lo tanto, Señor, para que esto se haga real en nuestras vidas, tenemos que tomar también la decisión, Señor, de renunciar a que nosotros estemos tomando el control de nuestra vida. Porque, Señor, mientras no te cedamos a ti el control, la sanidad no se va a hacer posible en ella. Sé tú el que hable a través de tu palabra. Te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, al final de los años 60 se hizo muy popular una canción que se llamó A Mi Manera. Esta canción originalmente fue escrita por Paul Anka, y de esta canción se hicieron un sinnúmero de versiones por diferentes artistas de todo el mundo. Esta canción, A Mi Manera, fue escrita aproximadamente en 15 idiomas diferentes. A Mi Manera es uno de los himnos más emblemáticos del espíritu independiente del hombre y de la mujer de nuestros tiempos. Queremos estar viviendo a nuestra manera. Así queremos llevar cada área de nuestra vida. En ocasiones, hermanos, tomamos medidas extremas tratando de mantener en el aire nuestras heridas, nuestros complejos y nuestros malos hábitos. En ocasiones, hermanos, nos esforzamos por mantener una buena fachada, o sea, a veces más nos ocupamos en nuestro exterior que realmente, hermanos, desde el interior. Y tratamos por consiguiente aparentar que todo está bien, que no tenemos problemas, que no tenemos complejos, que no tenemos heridas. Y hermanos, el mensaje de la Biblia no nos permite encontrar refugio en las palabras de esta canción. El Señor no nos diseñó a nosotros para que sigamos viviendo a nuestra manera. No es así como Dios espera que nosotros vivamos, sino al contrario, vivamos de acuerdo a su manera. Y si somos sinceros, hermanos, cuando llegamos a la edad en la que podemos tomar decisiones morales, tenemos estas dos opciones. Debemos elegir entre seguir nuestras propias inclinaciones pecaminosas, o sea, vivir a nuestra manera, o también tenemos la decisión de que podemos buscar a Dios y entregarle el control de nuestra vida. O sea, empezar a vivir a la manera de Dios. Pero hermanos, si somos sinceros también, cuando nosotros deseamos vivir a nuestra manera, dice la palabra del Señor que todo nos va a salir mal. Allí en Jeremías 29:13 Dios promete también que cuando nosotros le buscamos de todo corazón, lo hallaremos.
Así que también esta parte, esta palabra de rendirse, hermanos, como que no es algo que nos gusta mucho, ya que identificamos la rendición con una debilidad. De por sí, rendirse, por ejemplo, es un término de batalla que consiste en renunciar a todos los derechos ante el vencedor. Por eso esta palabra de que tienes que renunciar al control de tu vida le cuesta mucho al ser humano. Así que, por ejemplo, cuando un ejército se rinde, entrega las armas y los vencedores toman el control a partir de ese momento. Y hermanos, rendirse ante Dios funciona de la misma manera. Rendirnos al control de Dios significa que nosotros tenemos que entregarnos a Él. Pero la buena noticia, hermanos, es que en el plan de Dios para nosotros siempre nos va a beneficiar. O sea, si nosotros decidimos renunciar al control de nuestra vida, o sea, de seguir viviendo a nuestra manera y empezamos a vivir de la manera de Dios, dice la palabra del Señor que todo nos va a beneficiar. Hermanos, así que si usted ha seguido estas 2 semanas de campaña, ya se encontró con estas primeras 2 decisiones. O sea, ya reconoció que tiene un problema, ya reconoció que tiene una herida, un complejo, un mal hábito. Ya reconoció que necesita buscar la ayuda de Dios. Pero lo importante, hermanos, es que no nos debemos de quedar aquí. Ahora, después de haber analizado estas primeras 2 decisiones, tenemos que avanzar. Ya estamos preparados, hermanos, para comprometernos con Dios y cederle el control de nuestra vida. Debemos de tomar la decisión de avanzar, de cruzar esta línea. Y hermanos, Dios nos da los lineamientos que nosotros tenemos que seguir. Y pasarse al otro lado, o sea, pasarse a someterse al cuidado de Dios y al control de Cristo, es la decisión, hermanos, más importante de nuestra vida. Independientemente de que usted decida con quién se va a casar, qué carrera va a estudiar, en dónde quiere trabajar, en qué ciudad va a vivir, esas son decisiones importantes. Pero la decisión, hermanos, más importante de su vida es realmente renunciar al control y someterse al cuidado y control de Cristo. Pero a veces, hermanos, esto no es tan sencillo. Porque nosotros queremos vivir, como decía la canción, a nuestra manera, pensando que nosotros sabemos cómo debemos de vivir nuestra vida. Pero nosotros, hermanos, tenemos que analizar, y de acuerdo a lo que leíamos en esta semana en el libro de la campaña, hay 5 actitudes que nos impiden cederle el control a Cristo y comprometernos con Él. Pero hermanos, el Señor no se queda allí. O sea, no se queda nada más diciéndonos, a ver, tú conoces cuáles son las actitudes que te están impidiendo renunciar al control de tu vida. No, el Señor no se queda allí, sino al contrario, hermanos, el Señor también nos ofrece el remedio. Nos ofrece el remedio para que entonces nosotros le permitamos a Él controlar nuestra vida. Así que la predicación de esta mañana tiene un título largo. Y si mi esposo me escuchara, a lo mejor me regañaría como maestro de homilética, porque regularmente el título de la predicación debe de ser corto. Pero es algo largo, hermanos, porque lo llamé actitudes que nos impiden cederle el control y comprometernos con Cristo. Pero sigue diciendo, y el remedio que Dios ofrece. O sea, Dios nos ofrece un remedio. No quiere Dios, hermanos, que nosotros nos quedemos estancados. Así que vamos a ver, hermanos, las 5 actitudes, pero también vamos a ver los remedios de Dios. Así que usted saque papel y lápiz, ahí en el boletín también trae un espacio para que usted escriba y vamos a ver cuáles son las actitudes que impiden que nosotros le cedamos el control y nos comprometamos con Cristo. Primera actitud, hermanos, que nos impide cederle el control y comprometernos con Cristo es el orgullo.
Hermanos, por eso a veces no le cedemos a Dios el control, porque somos personas demasiado orgullosas. Y mire, la definición de orgullo es el exceso de estimación propia y de los méritos propios, por el cual uno se cree ser superior. Eso es ser una persona llena de orgullo. Pero miren, la persona que tiene orgullo en su vida tiene ese concepto muy alto de sí mismo y confía en que todo lo que hace lo está haciendo bien. Y dice la palabra del Señor que engañoso es nuestro corazón, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien y resulta que las estamos haciendo mal. Y por consiguiente, como nosotros no estamos renunciando al control a Dios de nuestra vida, por consiguiente las cosas nos van a salir mal. Y miren, hermanos, el pecado del orgullo viene desde el inicio, desde Satanás, porque él pecó y su corazón se enalteció contra Dios. Ese fue el primer pecado. Y no fue en Adán y Eva, sino fue desde Satanás. Ezequiel 28:17 nos dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Hermanos, el orgullo fue lo que hizo a Satanás sentirse un ser superior a Dios. Resulta que el ser creado, Satanás, que en sus tiempos el ángel hermoso era Lucifer, dice la palabra del Señor, se sintió tan ser superior que los otros ángeles, que dice la palabra del Señor, se llenó de orgullo y renunció a cederle a Dios el control de su vida. Y hermanos, desde entonces, o sea, desde Satanás, ese es el problema que nosotros también venimos cargando. Somos personas orgullosas. Pero también, hermanos, fíjense que además de ser el primer pecado en la tierra, fue también para Adán y Eva. Porque dice la palabra del Señor que ellos también pensaron que podían ser Dios. ¿Y quién los vino a confundir? Satanás. O sea, ese ser confundido, lleno de orgullo, vino a hacer lo mismo para Adán y Eva. Los vino a confundir. Pero el problema fue que Adán y Eva también se llenaron de orgullo. Y entonces dijeron, ¿somos la creación máxima de Dios? Entonces podemos ser Dios. Entonces, hermanos, nosotros por eso debemos de tener mucho cuidado. Adán y Eva pensaron que podían bastarse a sí mismos y pensaron que no iban a necesitar a Dios. Pero, hermanos, cuando una persona es controlada o influenciada por el orgullo, presenta 3 características. Ahí analice usted si tiene alguna de ellas. Las personas orgullosas son personas tercas. O sea, son las personas que se mantienen firmes en una opinión o en una misma actitud a pesar de las razones o las dificultades que puede haber en su contra. O sea, las personas que están llenas de orgullo son personas tercas. Dice la palabra del Señor también que son personas duras de cerviz, o sea que son personas faltas de entendimiento. Por más que se les haga notar de que lo que están haciendo lo están haciendo mal, ellos creen que lo están haciendo bien. Y la tercera característica de una persona llena de orgullo es la dureza de su corazón. Así que, hermanos, nosotros tenemos que analizar cuánto orgullo hay en nuestra vida que nos está impidiendo cederle el control a Cristo. Dios nos ha mandado, hermanos, a que nosotros debemos renunciar a nuestro orgullo para que entonces Él pueda empezar a obrar en nuestra vida. Quizá a lo mejor tú necesites una mayor dosis de dolor
para que entonces te des cuenta que ya no puedes seguir viviendo como estás ahorita y entonces tú tengas que decirle al Señor, ya humillado, Señor, empieza a tomar control de mi vida. Pero hermanos, Proverbios 18:12 nos dice, el orgullo acaba en fracaso. O sea, hermanos, si nosotros estamos obstinados en seguir pensando que somos nosotros los que deben de gobernar su vida, y hermanos, este es un pensamiento de esta sociedad modernista, a Dios lo estamos haciendo a un lado y nosotros sabemos cómo debemos de conducir, nosotros sabemos cómo debemos de vivir y nosotros sabemos hacer las cosas. Cuidado, porque dice la palabra del Señor, el orgulloso acaba en fracaso. Entonces también dice la palabra del Señor ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 18, el necio y rezongón va camino al desastre. Así que hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Si estamos tratando de ser personas autosuficientes y si estamos pensando que nosotros debemos de seguir teniendo el control de nuestra vida, estamos acarreándonos nuestro propio mal. Pero también dice Proverbios que luego somos necios y hasta dice son tontos porque ustedes hacen las cosas como ustedes quieren y cuando las cosas les salen mal, ¿contra quién se enojan? Contra Dios. Hermanos, así somos como seres humanos. O sea, no queremos cederle a Dios el control de nuestra vida, hacemos las cosas mal, tenemos malos resultados y entonces decimos, Señor, ¿por qué me estás castigando? Yo tengo que hacerme la pregunta, ¿está el orgullo presente en mi vida? ¿Qué es lo que me está impidiendo cederle el control a Dios? Hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué se nos dificulta ir en pos de lo que Dios quiere que hagamos? Tenemos que analizar si hay orgullo en nuestro corazón. Y miren, ¿cuáles son algunas de las frases que usan las personas orgullosas? Algunas de las frases es, por ejemplo, yo puedo solo. El día que yo quiera cambiar, yo cambio. Por mí mismo, yo puedo solo. Otra de las frases famosas de las personas orgullosas es, no necesito a nadie. Yo me basto y sobro para salir adelante. Otra de las frases de las personas orgullosas es, no quiero que nadie sepa lo que me está pasando. Porque ¿qué van a decir? ¿Que estoy haciendo las cosas mal? ¿Que estoy fracasando? ¿Que no sé conducir mi vida? Entonces mejor me protejo, me quedo solo, no necesito de nadie, aunque mi vida sea un caos total. Así que hermanos, tú pregúntate, ¿hay orgullo en tu vida que te esté impidiendo renunciar al control que tú quieres tener de ella? Y entonces decirle al Señor, Señor, quita ese orgullo para que tú empieces a controlarme. Pero hermanos, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio que Dios nos ofrece para que nos podamos deshacer del orgullo? Usted tiene que aceptar el señorío de Cristo sobre su vida. Si usted no quiere ser una persona orgullosa, entonces tiene que rendirse a Dios. Porque mientras usted no se rinda a Dios, usted va a querer seguir pensando que el control de su vida lo tiene usted. Lo primero que necesita admitir es que necesita, además de la salvación de Jesús, necesita dejar que Él sea el Señor de su vida. Y hermanos, a veces nosotros nos quedamos a medias en esta parte de cuando aceptamos a Cristo. Siempre decimos, ¿aceptas a Cristo como Jesús, a Cristo Jesús como tu Salvador? Y ahí nos quedamos, ¿sí? Y decimos, pues ya no estoy condenado en la eternidad al infierno, ya puedo disfrutar de la vida eterna, ya tengo el regalo que Dios me ofreció, esa morada en la patria celestial. Pero hermanos, Jesús no nada más quiere ser nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro Señor. Así que si yo quiero sacar el orgullo de mi vida que me está impidiendo renunciar al control, tengo que darle a Jesús la oportunidad que además de que Él sea mi Salvador, Él sea mi Señor. Segunda actitud que nos impide cederle el control y comprometernos con Cristo, dice la palabra del Señor que es
la culpa. Hermanos, a veces venimos cargando con todas las culpas de los errores y de las cosas que hemos hecho mal. Pero miren, dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hermanos, este versículo nos muestra ese hecho importante que nos dice que Dios puede anular nuestro pasado, que Dios puede quitar esas culpas con las que venimos cargando. Porque, hermanos, la culpa nos impide renunciar al control de nuestra vida. Y a veces pensamos, hasta que yo sea muy bueno, es que Dios me va a perdonar. Hasta que yo sea muy bueno, es que entonces Cristo me va a controlar. Pero hermanos, es posible que a lo mejor ahorita tú sientas vergüenza por los pecados que has cometido. A lo mejor que tú sientas vergüenza por las consecuencias que te esté tocando vivir. Pero hermanos, nuestra culpa tal vez pueda avergonzarnos. Pero nuestra culpa, hermanos, no nos aleja de Dios, porque no existe ningún pecado que Dios no pueda perdonar. La palabra del Señor dice allí en Miqueas 7:19, nunca más se acordará de ellos. El Señor tiene misericordia de nosotros. Hermanos, el Señor quiere que nosotros renunciemos al control de nuestra vida, que esas culpas, que esas cargas de pecado que a veces estamos experimentando, se las pongamos a Él. Dice la palabra del Señor también ahí en Hebreos 10, en los versículos del 16 al 18. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, así que sí es posible que aunque yo venga cargando con mis errores, con mis fracasos, con mis malos hábitos, con mis complejos, con mis culpas, es posible que yo pueda renunciar al control de mi vida y que yo le ceda a Dios el control de ella. Porque, hermanos, Dios quiere quitar tu ansiedad. Dios quiere quitar esa debilidad que estás padeciendo. Pero es tiempo, hermanos, que nosotros le entreguemos a Él el control de nuestra vida. Y miren, hermanos, al ser libres de culpas, empezaremos a disfrutar de la misericordia de Dios. O sea, hasta que yo ya me sienta libre de esa culpa. Pero yo no me voy a sentir libre hasta que yo le ceda el control a Dios. Pero hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Y por qué se nos dificulta ir en pos de lo que Dios quiere que hagamos? Tenemos que analizar si todavía hay culpas en nuestro corazón por las cuales no nos hemos sentido perdonados. A lo mejor yo me siento no perdonada porque ofendí a mi madre. A lo mejor me siento no perdonada porque tomé una mala decisión. A lo mejor engañé a mi marido. A lo mejor me quedé con algo que no era mío y todavía siento esa carga y esa culpa. Y eso me está impidiendo cederle a Dios el control de mi vida. Entonces dice el Señor, tú ven a mí, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero ¿cuáles son las frases de las personas que sienten todavía culpa en su corazón? Algunas de las frases que usan las personas que se sienten culpables es no lo merezco. O sea, no merezco el perdón de Dios. He hecho algo tan malo que Dios a mí no me puede voltear a ver. O sea, no es posible que Dios me perdone. O también otra de las frases de las personas que se sienten culpables y por eso todavía no le ceden el control a Dios de su vida es me lo merezco. O sea, me merezco que Dios no voltee a verme. Me merezco que Dios no me perdone. Pero hermanos, el Señor quiere
El Señor quiere que nosotros le cedamos el control de nuestra vida. Pero para eso tenemos que entregarle la culpa con la cual todavía venimos cargando. Pero hermanos, ¿cuál es el remedio de Dios para que nosotros podamos deshacernos de la culpa? ¿Qué remedio ofrece Dios? Dice la palabra del Señor que debemos de aceptar la palabra de Dios como su guía. Hermanos, es cierto, tal vez antes, cuando no conocíamos del Señor, nosotros vivíamos como creíamos que se debería de vivir. Pero cuando yo renuncio al control de mi vida y le entrego al Señor, que Él sea ahora el que me controle, yo tengo que aceptar la palabra de Dios como su guía. Y eso me va a ayudar a liberarme de la culpa. Eso me va a ayudar para que entonces el Señor empiece a trabajar en mi vida. A mí, hermanos, me encanta leer algunas de las cartas del apóstol Pablo, Gálatas, Efesios, Filipenses, porque ahí nos habla, hermanos, cómo nosotros vivíamos antes que no conocíamos de Cristo, pero nos habla también de cómo podemos vivir ahora que conocemos del Señor. Y nos hace ver también cómo el Señor nos ama, cómo el Señor nos perdona, cómo el Señor nos transforma. Pero yo tengo que vivir ahora de acuerdo a como dice su palabra. Y su palabra dice que ahora soy una nueva criatura. Y su palabra dice que el Señor mis pecados los lanzó al fondo del mar y que ya no los va a traer a la memoria. Pero hermanos, tenemos que empezar a aceptar la palabra de Dios como nuestra guía. Y por eso 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, si yo quiero renunciar al control que yo tengo sobre mi vida, tengo que cederle a Dios el control para que quite mi culpa, pero su palabra es la que me va a ir transformando. Ahora, hermanos, ¿cuál es la tercera actitud que nos impide cederle el control y comprometernos con Cristo? La tercera actitud es que tenemos temor. Nos cuesta mucho, hermanos, tememos tal vez qué tenemos que sacrificar. O sea, a veces por eso no le cedemos al Señor el control de nuestra vida. Tenemos miedo, hermanos, y pensamos que si nos rendimos al control del Señor, ¿qué es lo que el Señor va a tener que hacer? Y a veces preferimos quedarnos con ese temor. A veces, por ejemplo, tememos confiar en Dios. O sea, ¿por qué? Porque como no lo conocemos, pensamos que a lo mejor Él nos va a fallar. A veces pensamos que Dios no va a saber cómo dirigir nuestra vida. Tenemos miedo y, hermanos, a veces con frecuencia acudimos al Señor cuando ya no nos queda otro remedio. O sea, cuando ya fracasamos aquí, cuando ya fracasamos allá, cuando todavía la seguimos regando, hasta después volteamos a ver al Señor. A veces, hermanos, tenemos miedo de soltarnos y confiar en Él. Tal vez tú ahorita mismo por eso estás dudando de cederle a Dios el control de tu vida. O sea, tienes miedo. Pero también, hermanos, porque a veces no le cedemos a Dios el control de nuestra vida, es también, hermanos, porque tememos perder el control. O sea, nos gusta mucho, como ahorita decía esa canción, nos gusta vivir a nuestra manera. Pero algo que te digo es que si tú no le cedes a Dios el control de tu vida, otra cosa te va a controlar. Otra cosa. O tal vez otra persona. A lo mejor te van a controlar los vicios, a lo mejor te van a controlar las opiniones de los demás, a lo mejor te va a mantener controlado tus malos hábitos, tus complejos, el sexo ilícito, las malas compañías, yo no sé qué te va a controlar. Pero hermanos, a veces tememos perder el control, porque a veces pensamos que somos nosotros los que saben cómo hacer las cosas. No sé si a usted a las mamás cuando sus hijos eran pequeños, por ejemplo, mientras ellos no sabían caminar muy bien, pues se agarraban de nosotros, pero a veces apenas empiezan a caminar, ya se sienten seguros, ya no quieren que uno los agarre. Y a veces, hermanos, por eso también nosotros no le cedemos a Dios el control de nuestra vida, porque tenemos miedo.
pero también porque tememos perder el control. Parte de nuestro problema con el control es que tememos perder nuestra libertad. O sea, ya no voy a poder hacer lo que antes hacía, porque ahora el Señor es el que me tiene que gobernar. Pero hermanos, a veces también no le cedemos el control a nuestra vida y tenemos miedo a que nos volvamos fanáticos. O sea, a veces pensamos, no, es que cederle a Dios el control de mi vida, esto significa que ya no voy a poder hacer lo que antes hacía y que era malo. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, hermanos, la historia del endemoniado gadareno, ahí en Marcos 5. Y dice la palabra del Señor que cuando este hombre tenía esos demonios en su interior, dice la palabra que vivía en los sepulcros, que se lastimaba y que la demás gente lo tenía que atar, porque el hombre estaba sometido a Satanás. Pero miren, dice la palabra del Señor, que cuando este hombre tuvo su encuentro personal con Cristo, la gente lo encontró sentado, vestido y en su sano juicio. Hermanos, por eso no debemos de tener miedo a cederle a Dios el control de nuestra vida, porque Dios sí sabe cómo nosotros debemos de vivir. Pero pregúntate, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Cuando tomamos esta tercera decisión sanadora y cedemos todo el control a Dios, Él toma lo que nosotros le damos. Él va a tomar, hermanos, a lo mejor esa vida de nosotros que ahorita se encuentra destruida, a lo mejor que ahorita se encuentra herida, a lo mejor que ahorita se encuentra llena de complejos. El Señor va a tomar lo que yo le estoy entregando, mi vida, pero dice la palabra del Señor, lo va a tomar para limpiarla y transformarla por completo. Hermanos, no es posible que nosotros digamos tener a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida y no se esté iniciando una transformación. O sea, el Señor hace una obra completa. Él va a usar nuestra vida, le va a dar un significado, le va a dar un propósito, le va a dar importancia, le va a dar vitalidad y nos la va a devolver, hermanos, de una manera renovada, de una manera integral, para que entonces nosotros ahora podamos empezar a vivir como Dios quiere. Porque, hermanos, para eso fuimos formados. La campaña de una vida con propósito que llevamos en diciembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, era lo que nos decía. Nosotros estamos aquí en la tierra para la honra y la gloria de Dios. O sea, nuestra vida para eso nos la ha dado el Señor. No me la ha dado para que yo la viva como yo quiera. No me la ha dado para que yo ande ahí hundido en mis complejos, en mis malos hábitos. No, me la ha dado para vivirla de acuerdo a su voluntad. Pero hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué se nos dificulta ir en pos de lo que Dios quiere? Tenemos que analizar si hay temor en nuestro corazón. Porque el temor nos impide que renunciemos al control de nuestra vida. Porque pensamos, Señor, algunas de las frases que piensan las personas que tienen miedo a entregarle su vida a Cristo, por ejemplo, piensan que si Dios me falla. O sea, a veces, hermanos, por eso no le entregamos el control a Dios de nuestra vida. Pensamos que Dios nos va a fallar. Pero a veces también, hermanos, pensamos, ¿y qué si yo fallo? O sea, ¿qué pasa si yo no le quiero ceder? O sea, a lo mejor ahorita sí digo, Señor, te entrego el control de mi vida. Pero ¿qué pasa si en unos días me arrepiento y ahora quiero yo seguir gobernando mi vida? Pero hermanos, el Señor no espera eso de nosotros. ¿Cuál es la cuarta actitud que nos impide cederle el control y comprometernos con Cristo? La cuarta actitud, hermanos, es la preocupación. Nos preocupa, hermanos, que en esta decisión sanadora no pueda mantenerme aferrado. O sea, a veces pensamos, no, es que no voy a poder. Pero hermanos, despreocúpese, a usted no le toca aferrarse. Dios es quien le va a mantener firmemente asido y Él nunca le va a soltar. Pero hermanos, por eso a veces luchamos tanto en cederle a Dios el control de nuestra vida y nos preocupamos.
O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué va a suceder? Y nos llenamos de muchas preguntas. Pero hermanos, tú debes de dejar que sea Dios el que resuelve tus problemas. A lo mejor es cierto, Dios no te va a dar los detalles completos de cómo te va a cambiar, sino Él va a empezar a hacer la obra en ti. A lo mejor Dios no te va a definir muy claramente qué es todo lo que tú tengas que sacrificar, pero si tú te enfocas en lo mínimo, entonces eso te va a estar impidiendo que tú le cedas a Dios el control de tu vida. Pero lo que tú tienes que decir es: Señor, aquí tienes mi vida. Porque todo lo que se necesita es que nosotros confiemos en Él. Porque el Señor, hermano, se va a encargar del resto. Pero a veces nos preocupan muchas cosas: el qué dirán, el cómo el Señor va a hacer las cosas, el qué voy a tener que sacrificar y cómo me voy a sentir cuando yo no sea yo el que tenga el control. Pero eso no es lo que te debe de tener. Al contrario, eso es lo que te debe de animar para saber que Dios quiere que tú le cedas el control de tu vida. Pero ¿por qué nos cuesta tanto, hermanos, hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué se nos dificulta ir en pos de lo que Dios quiere que hagamos? Tenemos que analizar si hay preocupación en nuestro corazón. ¿Y cuáles son algunas de las frases de las personas que se preocupan y que por eso no le entregan a Dios el control de su vida? A veces se preguntan: ¿qué tengo que sacrificar? O sea, ¿qué tengo que dejar de hacer para renunciar al control de mi vida? A veces se preguntan: ¿cómo me voy a sentir? O sea, ¿me voy a sentir bien? ¿Me voy a sentir mal? A veces se preguntan: ¿y qué si no lo logro? Y todas esas cosas, hermanos, son impedimentos. Miren, hermanos, cuando el Señor a nosotros nos llamó para servir en el seminario, para prepararnos, el Señor, yo había sentido el llamamiento del Señor cuando yo tenía la edad de 15 años. Y el Señor no me lo permitió en ese tiempo y me hace el llamamiento cuando yo estoy a punto de cumplir 29 años, o sea, pues casi el doble de vida. Pero el Señor cumple su propósito en su tiempo, no en el de nosotros. Y yo me acuerdo que cuando hablamos mi esposo y yo de irnos a preparar al seminario, ya estábamos casados, ya teníamos a nuestros 3 hijos. Y yo lo primero, de repente sí le dije al Señor: Señor, ya tengo 15 años más, ya estoy más grande, ya tengo más responsabilidades, tengo 3 hijos, un esposo de quien hacerme cargo y tú me estás mandando a prepararme. Pero hermanos, el Señor me dijo: despreocúpate porque yo soy el que va a hacer la obra. Y hermanos, de verdad que fue una bendición, porque fue en el tiempo del Señor cuando nosotros respondimos a su llamado y el Señor nos bendijo. Pero si nos hubiera preocupado: ¿qué vas a hacer, Verónica? ¿Qué materias vas a tener que estudiar? ¿Quién se va a hacer cargo de tus hijos? ¿Cómo se van a sostener? Si eso me hubiera preocupado, hermanos, eso me hubiera detenido a dejar que Dios controlara mi vida. Pero de verdad, hermanos, es una bendición cuando nosotros le cedemos el control de nuestra vida. Así que tú no pienses qué vas a tener que sacrificar. Tú no pienses cómo te vas a sentir cuando ya no seas tú el que gobierna tu vida, sino cuando sea el Señor. Porque, hermanos, el Señor siempre cumple su promesa. Pero ahora, ¿cuál es el remedio, hermanos, para que nosotros nos podamos deshacer tanto del temor como de la preocupación? ¿Cuál es el remedio que Dios ofrece? El remedio de Dios es que tenemos que aceptar la voluntad de Dios como nuestro propósito. Para eso, hermanos, nos llamó el Señor, para que hagamos su voluntad, no para que hagamos nuestra voluntad, sino para que hagamos su voluntad. Y ahí el Salmo 48 nos dice: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Lo primero que tú necesitas decir al levantarte cada día es: Señor, tú me despertaste esta mañana, gracias por este día de vida. Significa, Señor, que si me has dado un día más de vida es para que lo viva de acuerdo a tu voluntad. Ese debe de ser, hermanos, nuestro sentir. Señor, ¿qué quieres que haga con este día de vida? Ahora que pasó esta situación de enfermedad de mi esposo, ya cuando regresamos a casa y platicábamos él y yo, era lo que yo le decía: piensa
¿Por qué Dios te permitió vivir? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque si a Dios le hubiera placido, hermanos, el Señor lo hubiera llevado a su presencia. Pero si el Señor lo dejó con vida, es para que siga haciendo su voluntad. Y hermanos, el que nosotros hagamos la voluntad de Dios y que ese sea nuestro propósito de vida, nos va a hacer que cada día nosotros renunciemos más a querer tener el control. Porque entonces voy a entender, y dice la palabra del Señor, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y hermanos, para eso nos formó el Señor, para que hagamos su voluntad. Para eso nos ha llamado el Señor, para que entonces nosotros cumplamos su propósito. Pero esto se cumple cuando somos obedientes a su voluntad. No es posible, hermanos, no es posible que querramos nosotros tener el control de nuestra vida y que otros días se lo cedamos a Dios. No. El Señor dice que el deseo de nosotros es que debemos de aceptar su voluntad como el propósito de nuestra vida. Así para eso, hermanos, tan simple. Y a medida que usted crezca, hermanos, a medida que usted crezca en su relación con Dios, hacer su voluntad se va a convertir en la prioridad de su vida. Usted va a entender que no fue hecho para hacer su voluntad, sino usted fue hecho para hacer la voluntad de Dios. Y quinta actitud, hermanos, que a veces nos impide cederle el control y comprometernos con Cristo es la duda. Tenemos miedo, hermanos, muchas veces dudamos de la fidelidad y del amor de Dios. Nos da miedo saber que nos tenemos que arriesgar, nos cuesta mucho tener que afrontar. Tenemos la dificultad, hermanos, al decidirnos, pero también tenemos la dificultad al comprometernos. Pero, hermanos, la duda es estorbo. La duda es estorbo para que nosotros renunciemos al control, a querer tener el control. Porque entonces, si yo dudo de Dios, ¿en quién estoy confiando? En mí. Y si yo estoy confiando en mí, entonces estoy siendo esa persona orgullosa que no le está cediendo a Dios el control de su vida. Y miren, hermanos, vemos este evento muy conocido de Mateo 14, los versículos del 24 al 31. Se nos narra el evento de cuando Jesús caminó sobre el mar. Los discípulos se espantan, Pedro pide hacer lo mismo y le dice: Señor, si eres tú, Señor Jesús, manda que yo camine también sobre el agua. ¿Y qué le dice el Señor? Venga, yo soy el Señor, yo soy Jesús. Y también tú tienes fe en mí, abandónate y lánzate de la barca. Y dice la palabra, Jesús le dijo después de que Pedro empezó a caminar unos pasos, ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, o sea, ¿por qué dudaste? Y hermanos, a veces nosotros tenemos miedo a cederle a Dios el control de nuestra vida porque dudamos de los propósitos de Dios, dudamos de la voluntad de Dios, dudamos que Dios sepa cómo dirigir nuestra vida. Hermanos, cuando nosotros llegamos aquí, fuimos invitados aquí a la ciudad de Veracruz para conocer esta iglesia. Quienes estaban más en ese tiempo, Julia Laura, Lina, a ver quién más de las que bueno, hasta ahorita si no se me pasa alguien más. Pero las condiciones de la iglesia, hermanos, no eran las más favorables para venirnos. ¿O sí, Julia Laura? ¿O sí, Lina? No. La iglesia estaba endeudada, la iglesia estaba con mucho dolor, la iglesia estaba con poquita gente y nos hacen la invitación a venir a pastorear esta iglesia. Y yo me acuerdo que el hermano que estaba como encargado, cuando habló con mi esposo, le dice: mire, lo estamos invitando, pero la situación de la iglesia es esta. Y yo me acuerdo que cuando llegamos aquí, platicamos con los líderes, la hermana Ruth Juárez me dijo, hermana Vero, ¿no tiene miedo venirse a pastorear aquí la iglesia de Veracruz? Y le dije: hermana, tengo todo el miedo del mundo. Todo el miedo, porque la situación de la iglesia, y no nos engañaron, o sea, nos dijeron cómo estaba la iglesia. Dije: hermana, tengo todo el miedo del mundo, pero sé que Dios nos está llamando y tenemos que hacer su voluntad.
Y resulta que yo me tuve que venir antes por la escuela de mis hijos. Y le digo a mi esposo, le digo, oye, yo me siento peor que Abraham, que el Señor me dijo, sal de tu tierra. Ya me lo dijo cuando me fui a preparar al seminario, pero ahora me está llamando a venir para acá. Y resulta que yo me vine un mes antes que mi esposo por la escuela de mis hijos. O sea, mi esposo nada más vino, me instaló, estuvo 3 días y se fue, y hasta dentro de un mes ya fue que él se vino. Y le decía yo a mi esposo, me siento peor que Abraham, porque Abraham salió con Sara, pero resulta que Abraham nomás me vino a dejar aquí. Hermanos, tenía todos los miedos del mundo, pero tuve que abandonarme en la confianza del Señor. Y de verdad, hermanos, hasta ahorita el Señor no nos ha fallado. Pero hermanos, a veces nos pasa lo que a Pedro. O sea, dudamos, Señor, o sea, si te cedo el control, ¿tú vas a saber hacer las cosas? O sea, Señor, ¿qué tal si fracasas? ¿Qué tal si no sabes? Y miren, este pasaje, hermanos, de Mateo 14, del 24 al 31, nos enseña 2 cosas muy importantes. Primero que nada, debemos cederle el control y comprometernos con Cristo, aunque tengamos miedos. O sea, aunque tengamos miedo de repente, Señor, ¿y qué si te fallo? ¿Qué, Señor? ¿Y si me arrepiento, Señor? ¿Qué? ¿Y si no me salen las cosas? O sea, aunque usted tenga miedo, usted debe decidir a seguir teniendo el control de su vida. Y debe de comprometerse con Cristo. Pero también, hermanos, este pasaje nos enseña, en segundo lugar, que en aquellos momentos cuando nosotros sintamos hundirnos y al parecer que cederle el control y comprometernos con Cristo no fue la mejor decisión, debemos de estar seguros que el Señor nos toma de su mano. Aunque el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe, pero el Señor no le dijo, ahógate. No, el Señor dijo, a ver, aquí está mi mano, tómate. Aunque dudaste, aquí está mi mano, no te voy a dejar solo. Y hermanos, nosotros por eso podemos cederle a Cristo el control de nuestra vida. Nosotros a veces criticamos mucho a Pedro y decimos, no hombre, Pedro, hombre de poca fe, mira, si había visto a Jesús hacer milagros. Pero ¿qué hicieron los otros discípulos? Se quedaron en la barca. Pedro al menos saltó, se está ahogando, pero saltó. Pero los otros, ¿qué hicieron? Ahí se quedaron contemplando, no hicieron nada. Y hermanos, al decidir hacer la voluntad de Dios, debemos de tener la plena seguridad de que Dios es fiel y que Él siempre va a estar de nuestro lado. Pero hermanos, ¿por qué a veces nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Y por qué a veces se nos dificulta hacer su voluntad? Es porque en ocasiones viene la duda. ¿Y cuáles son algunas frases de las personas que dudan? No tengo suficiente fe. Esa es una de las frases. No, es que no le rindo a Dios el control de mi vida porque no tengo la suficiente fe en el Señor, en sus propósitos, en su voluntad. A veces otra de las frases es, no va a resultar. O sea, no va a salir. A veces también, nunca voy a cambiar. Y dudamos de que el Señor pueda hacer una obra real en nuestra vida. Y de verdad, hermanos, el Señor ha hecho milagros en nosotros desde el momento que le conocimos. Tal vez a lo mejor usted diga, no, es que muchos no son evidentes. Pues ahí está empezando el Señor y no somos una obra terminada. Pero ahora, hermanos, ¿cuál es el remedio de Dios para deshacernos de la duda? Dice ahí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos de aceptar el poder de Dios como nuestra fuerza. Hermanos, no es con nuestra fuerza de voluntad que las cosas se van a hacer. No necesitamos más la voluntad de nosotros, porque ya hemos tratado nosotros de regir nuestra vida a como nosotros pensamos, según con nuestra fuerza de voluntad, sino al contrario, hermanos, tenemos que tener una disposición voluntaria. Más que tener fuerza de voluntad, yo debo de tener una disposición voluntaria, de decirle, Señor, empieza a obrar en mi vida. Renuncio
a querer estar viviendo a mi manera y ahora empiezo a vivir a tu manera. Y aunque a lo mejor, Señor, tengo miedo, y a lo mejor, Señor, aunque de repente piense que voy a fracasar, Señor, aunque de repente pienso que no voy a cambiar, me sigo tomando de tu mano, porque entiendo que el poder viene de ti. En conclusión, hermanos, no dejemos que ninguna de estas 5 actitudes nos impidan tomar la tercera decisión sanadora. No permitas que ni el orgullo, ni la culpa, ni el temor, ni la preocupación, ni la duda te detengan en tu intención de entregar tu vida al control y cuidado de Cristo. Porque, hermanos, la vida cristiana es una decisión seguida de un proceso. O sea, el Señor nunca va a terminar de cambiarnos, y dice la palabra, ¿hasta cuándo? Hasta el momento de su venida. Somos así como las obras de gobierno. Disculpe las molestias que esto ocasiona. Todavía no soy una obra terminada. Pero cada día, hermanos, el Señor avanza más. Y el proceso se inicia cuando nosotros le cedemos el control a Dios de nuestra vida. Y debes de estar seguro que Él va a continuar liberándote de tus heridas, de tus complejos, de tus malos hábitos, pero primero tienes que cederle el control. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por la meditación de tu palabra, porque, Señor, a través de ella también nos enseñas que aquí empieza, Señor, la tercera decisión, que a veces pudiera ser la más difícil, cederte el control de nuestra vida. Señor, ya no queremos seguir viviendo a nuestra manera, ya no queremos seguir fracasando, ya no queremos, Señor, seguir equivocándonos ni estar cargando con las heridas, complejos, malos hábitos. Señor, renunciamos voluntariamente a querer tener el control de nuestra vida y te cedemos a ti, Señor, ese control. Porque tú nos has enseñado, Padre Santo, que cuando vivimos de acuerdo a tus planes, nuestras vidas son usadas para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas. Pasen los diáconos. Luego nuestro hermano David tiene un anuncio. Y ya vamos dando paso para casi terminar. Gozo inefable siente el cristiano cuando la ofrenda da con amor. Es porque sabe que no es en vano todo lo que hace, es por su Señor. Buenas tardes, hermanos. Les doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. El motivo del mensaje o del comunicado que les tengo en esta tarde es para que estemos enterados como iglesia de la situación actual de nuestro pastor. Como ustedes saben, algunos a lo mejor no sé si no estén enterados, pero si no es el medio para hacerlo, en el primer culto les dimos información también al respecto de la salud de nuestro pastor. Algunos, bueno, yo creo que la mayoría sabemos que el pastor esta semana, que ya pasó, el día lunes para ser exactos,
sufrió de un infarto agudo. El pastor, pues bueno, estuvo a punto de fallecer. Gracias al Señor que le dio vida y bueno, con propósito, definitivamente lo creemos por fe. Y bueno, ahorita, como sabemos, el lunes después de que tuvo el infarto, tuvo que ser intervenido de manera urgente. Tenía unas arterias tapadas en el corazón, le practicaron un cateterismo. Gracias a Dios salió con bien de esa cirugía. Sin embargo, bueno, fueron momentos difíciles tanto para todos, creo que en la iglesia, para la familia pastoral, para los diáconos que estuvieron también muy involucrados también en el seguimiento de la salud de nuestro pastor y de las decisiones, que las decisiones no son nada fáciles de tomar en momentos difíciles. Sin embargo, creo que el Señor puso todos los medios en su momento disponibles, necesarios y suficientes para que el pastor pudiera salir adelante en esta situación de salud en su vida. Y bueno, vimos la mano de Dios moverse siempre, en todo momento, en toda circunstancia, y bendecimos la vida de Dios primeramente por haberle dado vida a nuestro pastor. Le doy gracias a cada uno de ustedes también, porque en su momento oramos, o todos oramos de manera fuerte, y creo que el Señor definitivamente escuchó nuestras oraciones. Sin embargo, bueno, sabemos que este tipo de cirugías, y bueno, el pastor realmente no estaba enterado de todo lo que estaba pasando atrás, pero estoy casi seguro que si el pastor supiera lo que estábamos haciendo atrás, hubiera dicho: no lo hagan, mejor ya déjenme morir. Sin embargo, definitivamente creo que el Señor pues obra de alguna manera, y aquí es donde aplicamos, hermanos, la famosa frase que tanto se nos dice en la iglesia: Dios proveerá, hermanos. Y lo creemos por fe, creemos que todos y cada uno de nosotros, si no es que la gran mayoría, cuando hicimos el llamado a apoyar en la causa de apoyar en la situación económica al pastor también, la gran mayoría también hicimos todo el esfuerzo generoso por ayudar y aportar en algo a esta situación del pastor. Sin embargo, creo que sí debo de mencionarlo. La iglesia técnicamente puso casi el 100% de los recursos que se tienen disponibles para salvaguardar la vida de nuestro pastor. Sin embargo, la hermana Vero me decía: ¿y después qué va a pasar? Le digo: no sé, Dios proveerá. Y por esa razón, hermanos, definitivamente creo que el Señor va a proveer, porque lo creemos por fe, creemos porque está en la palabra, porque Dios lo dijo, y porque sé que Dios va a dar todo lo suficiente para salir adelante como iglesia. Sin embargo, hermanos, no sé si alguno de ustedes aún no lo ha hecho, pues todavía es momento de que puedan tomar a lo mejor parte en el apoyo a la iglesia, en apoyo a nuestro pastor. Y bueno, hay sobres ahí también a los costados, si usted quiere apoyar también a la causa de esta causa, que fue de un gasto bastante fuerte para la iglesia, pues también lo puede hacer. Bendigo la vida de muchos hermanos que también de alguna manera dijeron: yo te puedo apoyar de esta manera. Y bueno, definitivamente, hermanos, quiero que sepan que los gastos fueron cubiertos. Sin embargo, tenemos una deuda bastante grande aún, pero yo sé que Dios proveerá, hermanos, y nos va a sacar adelante. Así que le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque sé que todos oramos de alguna manera y también aportamos, y los que no han hecho, pues todavía estamos en disposición y en tiempo de poder seguir haciendo esto. También me gustaría que oráramos por el pastor, hermanos. Él seguramente está viendo el devocional en este momento, porque sé que está pendiente de todo lo que estamos haciendo aquí. Si uno se durmió, si uno no se durmió, está ahí en la cámara viendo todo lo que estamos haciendo. Así que espérense un regaño a lo mejor por WhatsApp del pastor si lo vio durmiendo en la predicación. Pero bueno, vamos a orar por él. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar por el pastor. Le pido a los miembros de la familia pastoral que pasen. También quiero comunicarles, hermanos, que vamos a orar, como lo hicimos en el primer culto, por la familia de nuestro hermano Andrés. Esta semana, hermanos, también falleció la mamá del hermano Andrés, un hermano también muy estimado y querido por nosotros. Su mamá falleció por causas de salud también, después de una larga batalla también con su salud. Sin embargo, bueno, la decisión del Señor fue que partiera a su presencia, y sabemos que como iglesia nos dolemos también cuando alguien llora. Nosotros también debemos de llorar con ellos,
y debemos de ser también sus brazos del Señor de consuelo para la familia y para nuestro hermano Andrés. Así que les invito a que oremos y que llevemos en oración a nuestro pastor, pero también a la familia de Andrés y Andrés también, ante la pérdida también de esta familia. Así que les invito a que oremos todos al Señor. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder unirnos como iglesia con el fin y el propósito, Señor, de demostrar el amor tan grande que tú nos has compartido. Y suplicamos, Padre, con el poder de tu Santo Espíritu, que tú bendigas la vida, Señor, de la familia de Andrés, que tú bendigas, Señor, la vida de nuestro pastor, que tú bendigas, Señor, la vida de la familia pastoral. Sabemos, Señor, que esta semana fue una semana muy difícil para tu iglesia, muy difícil para estas familias, muy difícil para nosotros, Señor, en la cual tuvimos situaciones muy adversas, mas sin embargo, Señor, sabemos que en medio de todo tú te mueves de manera milagrosa, de manera poderosa, y hemos visto tu mano de poder, Señor, tu mano de consuelo, tu misericordia y tu gracia moverse de manera grande, Señor, en medio de toda situación y de todo momento. Te suplicamos, Señor, que no apartes de estas familias tu rostro, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, que tú los abraces, que tú les consueles a la familia del hermano Andrés, sobre todo, Señor, que tuvo esta pérdida, que tú le abraces a Andrés, porque sabemos, Señor, y compartimos su dolor ante la pérdida de su madre, y suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo le cobije enormemente, Señor, y que le dé paz en el corazón tanto a él como a su familia. Y así también, Señor, rogamos por el total restablecimiento en la salud de nuestro pastor, Señor, que tú le sigas haciendo bien con tu presencia en su vida, Señor, que tú des, Señor, los recursos suficientes y necesarios para que salgamos adelante. Creemos por fe, Señor, que tú vas a proveer y que tú vas a darnos, Señor, lo necesario para salir adelante en tu obra, para que se hagan los proyectos y los ministerios, Señor, que se tienen que caminar, sobre las misiones, Señor, y sobre todos los compromisos que se tienen. Te bendecimos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que como iglesia, Señor, también responderemos a este llamado y trabajaremos, Señor, arduamente para que tu obra siga en pie y siga caminando como tú lo quieres. Te bendecimos y agradecemos todo, Señor, esto en el bendito y precioso nombre de Jesucristo, quien es nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y le dejo el tiempo a nuestra hermana Vero para que dé los últimos anuncios. Hermanos, son los anuncios normales. Seguimos teniendo nuestros devocionales matutinos, nuestros devocionales nocturnos. Acuérdense conectarse en la página de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Y el miércoles nuestras actividades continúan presenciales, las que se pueden, sábado los jóvenes y el coro. Pero participemos, hermanos, lo más que se pueda, pero también guardemos el cuidado en nuestras salidas, en la sana distancia y todo lo demás, para que el Señor nos siga permitiendo que podamos reunirnos. Oremos para despedirnos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, en este momento por esta bendición que tu iglesia estuvo reunida para honrar y glorificar tu nombre. Ahora, Padre, que vamos a nuestros hogares, que con tu bendición también vayamos, el tiempo de compañerismo, de comida, Señor, también sea de bendición para nuestras familias, y que durante la semana, Señor, también sigamos siendo usados para tu honra y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.